Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Yo soy Dianita del Tolima. Hoy quiero hablarles de cosas fundamentales para el estudio de el hombre como tal, desde la antigüedad, desde que empezamos a considerarnos hombres, qué hizo eso factible, qué nos ayudó a llegar hasta el día de hoy con estos avances tecnológicos que tenemos. Aprendan ustedes, enséñenle a sus hijos. No solamente los hijos se tienen que instruir, nosotros también somos parte importante de la vida de ellos en sus tareas, en su acompañamiento escolar. Vamos a empezar hablando del hombre como proceso evolutivo. Hace 65 millones de años el hombre fue una ilusión óptica para este homínido que quiso avanzar en el tiempo. ¿De qué manera? Adaptándose y buscando nuevas salidas a eso que era él hasta ese momento, un animal. Pero ¿cómo? ¿Cómo se da este cambio? Este homínido empieza a buscar la manera de desarrollar nuevas herramientas para facilitar su alimentación, su espostamento, estar en grupo. ¿Cómo lo hace? Lo primero que hace es caminar erguido. ¿Cómo lo logra? Cuando el homínido empieza a emigrar del África, porque esta era de los homínidos solo la conocemos en el África, solo tenemos prueba de ello en el África, y tal es Lucy, la nuestra Lucy que todos conocemos, que es una primate descubierta, que es un eslabón muy fundamental en el desarrollo humano, donde vemos que su cerebro como homínido pesaba 350 centímetros cúbicos. Hoy un humano normal le pesa el cerebro o contiene 1300 centímetros cúbicos. Entonces ya es un cambio. Los chimpancés tienen plato aquí el cráneo, nosotros lo tenemos más grande, que es la protección a nuestro cerebro. Como otra modificación que vemos en Lucy es que ya el dedo pulgar está acomodándose en su sitio donde lo tenemos hoy, que esto es lo que nos da a nosotros la técnica, y es esto lo que nos ha dado a nosotros la tecnología de hoy, porque toda técnica es una tecnología en su momento. ¿Qué hace el dedo pulgar? Alcanzar los otros dedos, y eso es lo que nos da la precisión. Esto es lo que nos da. Yo no me imagino mi vida sin mi dedo pulgar aquí. Otra cosa, refuerza los músculos de la mano, porque ya no tenemos que estar apoyados en cuatro zampas, en cuatro patas, sino que tenemos que caminar erguidos en dos piernas. Lo mismo que la musculatura de las piernas cambia. Tuvo que haber sido un cambio drástico y muy doloroso, porque para crear un músculo se necesita fuerza y se necesita acostumbrarse a esa posición. ¿Cómo lo logran? Al estar en medio de la sabana africana, cierto que los depredadores tenían que ser muchos. Para esforzarse en el día de un lugar a otro y buscar protección en la noche, un lugar seguro, tenían que vigilar su manada, como somos todos los animales. Caminamos en manada y en la manada hay un líder o líderes. Empezaban a mirar por encima de la sabana, de las altas hierbas, empezaban a caminar erguidos, pero se cansaban y se rendían, seguían caminando a cuatro patas con todo el peligro que les proporcionaba la selva, la jungla. Volvían y miraban a ver si no habían depredadores, para ver si podían avanzar. De esta manera se fueron acostumbrando a caminar erguidos. ¿Qué otra cosa les ayudó? Que cuando los árboles tenían los frutos muy altos, ellos lo querían alcanzar. Este proceso de adaptación también sirvió para que ellos cambiaran sus costumbres alimenticias. Entonces, al inicio comían pequeños animales, frutas, pequeñas hierbas que encontraban, poca hierba que encontraban. Ya cuando hace este homínido el paso a hombre habilis, es cuando comienza a chocar dos piedras, a elaborarlas,
a especie de amígdala, forma de gota, se llama especie de amígdala, y es allí donde inicia el Paleolítico. Estas dos fases de la prehistoria, de las cuales el Paleolítico es la primera fase de la prehistoria. Hace cerca de 500.000 años, el hombre entra en una evolución, en una transformación. Pero antes de esos 500.000 años, vamos a irnos a 2.500 de años antes, cuando el animal, este homínido que yo les estoy hablando, que comienza a buscar la manera de pararse, a buscar la manera de protegerse, a cambiar su alimentación, prende estas dos piedras, las hace estallar y produce una especie de cuchillo con esta amígdala. ¿Qué hace con esta amígdala? Corta a sus animales que caza, excava en la tierra para encontrar más frutas, otra especie de la alimentación, y allí es donde nace el Homo habilis. Habilis desarrolla esa habilidad de las cuales les estoy comentando hoy. En el proceso evolutivo del hombre tuvo que pasar otro 500.000 de años para hablar del Homo erectus, para hablar del hombre que camina derecho, ¿cierto? Del homínido al hombre habilis, del hombre habilis al hombre erectus. ¿Qué hacía ya este hombre erectus? Ya era capaz de cazar animales más peligrosos. También en conjunto, esta amígdala la había adicionada a los pedazos de leña, de palo, había hecho lanzas, había conformado más fuerza de grupo. Se decía que estos Homo erectus caminaban más o menos entre 100 y 150 personas en grupo. Cuando ya era más de 150 personas en grupo, se hacía otro grupo y estos grupos ciertamente cogían su rumbo determinado. Estas son las teorías que hasta hoy los científicos están han estado basándose y que han arrojado los fósiles que han encontrado. De acuerdo a esto, el hombre erectus nace hace 1.9 millones de años. El Homo erectus trae con él muchas sorpresas porque también es capaz ya de haber encontrado el fuego. El fuego, que es una cosa fundamental. Posiblemente cuando eran homínidos comían la carne, posiblemente eran carroñeros, comían todo crudo o comían los animales que encontraban muertos. Cuando eran un Homo habilis, que descubrieron el fuego, llegando ya casi al hombre erectus, ya aprendieron a cocinar sus alimentos y a raíz de eso también se pudieron haber dado cuenta de que se enfermaba menos, porque haber cocinado la carne es haberle quitado bacterias que en ese momento era imposible saber que las tenían, pero posiblemente su vida se alargó más, así como su organismo cambió su estatura, cambió su cerebro, cambió su habilidad y cambió su manera de convivencia en grupo. Este hombre erectus ya con el fuego aprende a defenderse de sus depredadores y ya podemos decir que hace 500.000 años más o menos el hombre inicia a desarrollar la manera de habitar en cavernas y de dejarnos restos óseos. Vienen más hombres, tipo el hombre de Neandertal, tipo el Homo de Cro-Magnon, pero que cada uno se merece un amplio estudio, un amplio video, pero ahorita no vamos a hablar de ello, sino que vamos a ir directamente a cuando el hombre, luego de haber hecho esta migración, porque directamente del África migran a la Europa y al Asia y ven la manera de ver qué hay más allá, que es esa curiosidad que tenemos todos por saber cada vez más. Allí ellos comienzan a caminar con grupos, quién sabe
cuántos peligros no han afrontado, cuántos procesos y años de adaptación han tenido que establecer cada grupo para crear un asentamiento, para, digo yo, lo más difícil creo era el frío para soportarlo. De tal manera sus vestidos, sus pieles ya con las que se cubrían con animales eran rellenas de paja para soportar más estas altas temperaturas de frío. Lo mismo sus pies tendrían que estar muy cubiertos. Actualmente sabemos que hace 30.000 años se dio el paso del hombre desde el estrecho de Bering que conecta la Siberia con Alaska. Quindi possibilmente es de allí también donde se creó un asentamiento americano por medio de la estepa asiática, pero también hay indicios de que la América de 30.000 años hace fue surtida de personas de la Malasia, de la Polinesia, de la Australia. Era un tiempo en el que estaba finiendo la última era glacial. En América se habla de una clase india primordial de hace 30.000 años, que son de hace 15.000 años más o menos, que son los Clovis, pero también para ellos vamos a hacer un video porque es el rastro más antiguo que hay de creaciones de asentamientos humanos más antiguos en América, los Clovis, en el Viejo México. Pero más o menos, se me enreda el italiano con el español, más o menos necesitaremos por lo menos media hora, 45 minutos de video para hablar de los Clovis y los asentamientos americanos que iniciaron hace 30.000 años en toda América. Ahorita estamos hablando de los desplazamientos que hicieron hacia el África y hacia la Asia, el Homo erectus, y que dio un paso gigantesco. Vamos a saltarlo, vuelvo y digo, y vamos a llegar hasta cuando el Homo sapiens inicia a rellenar nuestros continentes y a dejar sus rastros y sus vestigios en el Paleolítico. Cuando ingresaban a las cavernas, el Homo sapiens de esta época nos dejó ya indicios de arte rupestre espectaculares, que si los vemos es ver por medio de los ojos de estas personas en un palco de honor como ellos veían el mundo. Ciertamente yo pagaría por ver el mundo en esa época, pero me bastan las pinturas rupestres porque por lo visto era muy peligroso. Se tenían que salvaguardar tantísimo de las grandes bestias, de los grandes depredadores. Luego de aquí tenemos vestigios, más restos de historia, de cómo iban adornando sus cuellos, sus manos. Posiblemente crearon también pinturas para adornar conquillas, para adornar piedras. Posiblemente el arte y la belleza desde el Paleolítico es una realidad. Después, cuando en el Paleolítico el hombre inicia a realizar estas cabanas, estas habitaciones que ya sabe que se puede defender, que tiene fuego, que desarrolló armas, que ya no quiere estar más en las cavernas, se crea unas cabanas hechas con las pieles de los grandes animales que cazaba, que se vuelven grandes cazadores de animales, siempre en grupo. Las mujeres ciertamente se dedicaban a elaborar las pieles y prácticamente a recolectar los frutos y las hierbas para realizar ya otro tipo de comida, ¿no? Ya se vuelven más personas de más carne y la carne aumenta esta vitamina B en el cerebro que hace también que el hombre tenga este proceso de inteligencia y de crecimiento, porque a punta de hierba no se hubiera jamás avanzado y evolucionado. Eso también son cosas científicas comprobadas. Aquí estamos hablando de realidades, pero estamos dando una ventana al mundo de cómo fue esto.
empiezan a vivir en estas cabanas, empiezan a defenderse más de las personas, de los animales, buscan la manera también de deshacer sus cabanas, transportarse y volverlas a hacer. Llegan a un punto en el que ya, en el neolítico, cuando empieza el neolítico, ya en ese momento, ¿por qué cambia y por qué cambiamos del paleolítico al neolítico? Porque ya en el neolítico buscan la manera de asentarse, de decir, me voy a quedar aquí, ya no voy a desbaratar mi casa, sino que la voy a hacer aquí, la voy a hacer más fuerte al clima, más fuerte a los depredadores, más fuerte para estar aquí, para establecerme. Busco la manera de elevar los animales, la vaca, el burro, las ovejas, las gallinas, posiblemente también. Comenzó a cambiar más de hábito alimenticio, aprendió la agricultura. Por casualidad también esto, lo mismo como cuando el fuego, ¿no? Chocando las piedras, se encendió una paja, una casualidad. El hombre anterior, el hombre Homo habilis, cuando descubrió el fuego, tenía mucho miedo del fuego, porque el único fuego que conocía era ese fuego incidental del volcán o de la fuerte temperatura, con la paja seca se encendía. Ciertamente tenían miedo, porque posiblemente alguno se quemó, y usted sabe que el chisme ha existido siempre en las sociedades. Esto quema, esto hace mal, le tenían muchísimo miedo, pero ahí fue el proceso de adaptación cuando aprendieron a usarlo para bien y a favor. Entonces, por casualidad también en el neolítico tuvo que haber sido una mujer, porque ya ve que nosotras somos bien vistosas, ¿sí o no? Entonces vieron que posiblemente una semilla que cayó allí creció una plantita. Entonces dijeron, posiblemente esto es una cosa favorable, porque vamos a comer y vamos a enterrar esto acá, a ver. Y se dieron cuenta que crecía. Todo fue por casualidad, falla y error, como se dice. Aprendieron a ser agricultores, aprendieron en el neolítico ya las grandes profesiones. Entonces estamos hablando que el neolítico va más o menos, estamos hablando del 15.000 antes de Cristo al 5.000 antes de Cristo. Nos podemos ir también desde el 30.000 antes de Cristo hasta el 5.000 antes de Cristo. Nada está dicho, pero las edades más o menos son estas. ¿Por qué antes del 5.000 antes de Cristo? Porque estamos hablando de prehistoria. La prehistoria es la paleolítica y la neolítica. Esta es la prehistoria, desde que el hombre aprende a ser hombre hasta que llega a un punto con el bisoño de comunicarse concretamente. Cierto que hasta el neolítico, que aprendió a vestirse, que aprendió a hacer sociedad, tuvo grandes profesiones, nacieron las grandes profesiones, agricultores, recolectores, los cazadores, los alfareros, las señoras que aprendieron a hacer una forma de telar, empezaron a hacer más vestidos de lana, trabajaron la lana, aquellos que trabajaban la paja y hacían sus cestos de paja, aquellos que trabajaban la cerámica con la arcilla, aprendieron que la arcilla, si la ponían al fuego, venía más dura, entonces nació la cerámica. De esta manera el hombre se vuelve ya compuesto en sociedad. Hacen ya pequeños recintos donde adoran a sus dioses, daban gracias por sus abundantes cosechas. Eran estas Venus tetonas, gruesas, que simbolizaban la abundancia. Hay una Venus de Wilderford que es bellísima, tienen que verla, pero hay muchísimas Venus, porque no han encontrado solo una, sino diversas, para que ustedes vean que en las distintas partes del mundo donde se ha desarrollado el hombre, ha tenido por casualidad todo este tipo de cosas en común. O sea que el hombre aquí y allá es uno solo. Somos nosotros, con la necesidad de ser, con la necesidad de tener, con la necesidad de desarrollar una técnica que nos facilita la vida. Cuando llegamos al neolítico, en la última parte del neolítico, ¿qué vamos a ver? Que el hombre, al cocinar, empieza a poner piedras y se derriten. Y de estas piedras en el suelo quedan unas huellas, unas marcas que cuando se enfrían son resistentes, más resistentes que las piedras que antes habían usado. Aquí muere la edad de la piedra y nace la edad de los metales. Y nace
la historia. Pero no me digan que la prehistoria no es historia. Estamos diciendo que es prehistoria, La prehistoria también es historia y es fundamental en el mundo. Después vamos a hablar de edades de los metales. Hasta hoy nos vamos a quedar con la prehistoria, que es el paleolítico y el neolítico, el proceso, todo el proceso, pero el cual el hombre busca la manera de estar bien, usa sus tecnologías de la época para hacer sus asentamientos, busca las tecnologías de la época para vivir bien, pero allí también nacen muchísimos problemas y muchísimas más necesidades, que después las vamos a ver con el nacimiento de la historia, que es allí, con el inicio del descubrimiento de la edad de los metales, pero es una cosa más fundamental, que es el inicio de la escritura, porque hasta el momento todo era fonético, en un inicio gestual, de rumor, de ruido, siguiendo posiblemente ya hacían palabras compuestas, ya tenían sus propios lenguajes, pero las distintas tribus o comunidades tenían su manera de comunicación, pero en el momento en que nace la historia, nace una cosa que los une a todos, y es la escritura, esa primera escritura que nace más o menos en el 2500 o 3000 antes de Cristo. Y para eso vamos a dedicar otro capítulo de historia que vamos a estar escuchando a la Diana, que les va a dar todo a la postre muy facilito. Y ahorita vamos a ver un video muy interesante. En este periodo del Neolítico y del Paleolítico hemos aprendido que el hombre evolucionó hace 2.5 millones de años del homínido, que descubre la manera de elaborar la piedra en forma de amígdala, que le permite cortar alimentos, cortar animales y buscar alimentos en la tierra. Esta es la amígdala, era muy rudimentaria. En el Neolítico la vuelven más filosa y más pulida. Vemos que el hombre inicia a caminar erguido y a tener más necesidades de alimentación. Vemos que descubre el fuego haciendo chocar piedras y haciendo frotar la madera. Así, accidentalmente, conoce el fuego, aprende a mantenerlo, aprende a usarlo para vivir en sociedad y en sus cavernas, aprende a defenderse con él de los animales. Yo creo que lo más difícil fue mantener el fuego siempre encendido, pero una vez que lo descubrieron, creo que eran capaces de hacerlo en cualquier momento. El hombre aprende a caminar erguido, aprende a hacer lanzas y aprende a cazar y a espostarse. Estos espostamientos le permiten conquistar el África total, el Europa, el América, el Asia. Posiblemente el hombre no es capaz de entender en ese momento qué estaba pasando, pero creó una sociedad. Terminando con el Paleolítico, tenemos el Neolítico. Y en el Neolítico el hombre aprende a vivir en cabanas creadas con las pieles y los dientes de los animales más grandes que cazaba. Distribuye los oficios en su comunidad, crean la manera de más casas con más técnicas, con más materiales, más resistentes, y viven allí cerquita con sus animales de alevamiento que aprenden a domesticar. Crean los oficios, agricultores, los que recogían el cultivo, están también los pastores que se hacían cargo de los animales, los cazadores que andaban y venían a traer sus grandes depredadores para comerlos en comunidad, los recolectores, todas estas mujeres que crearon posiblemente una especie de telar en ese momento para hacer ya la tela, ¿no? Que primas se cubrían con pieles, el artesanato tipo la cerámica y las cestas de paja. Aprenden a adorar sus dioses, crean monolitos, crean sitios de culto para el agradecimiento de todos estos cultivos. Y por último, en el Neolítico, el hombre cierra el Neolítico descubriendo cómo extraer un metal, un mineral de las piedras. El Paleolítico y el Neolítico nos dejan muchísima herencia, sobre todo estas hermosas esculturas
que nos abren espacio al arte, porque el hombre desde que es hombre inicia a buscar la belleza y la expresión. Esto es ver por los ojos de estos hombres cómo era el mundo en esta época. ¡Qué maravilla! Aquí tenemos la diosa de la abundancia y voy a cerrar este capítulo contándoles de Oxi o el hombre de Similau, que es una momia encontrada en el Alto Adige italiano, en los Alpes, fueron en el 1991. Actualmente Oxi reposa en un museo de Bolzano en Italia y esta es la reconstrucción que le han hecho al uomo de Similau. Chao. Y bien, luego de este video interesantísimo en el que les mostré con dibujos el paleolítico y el neolítico y una parte de quién era Oxi o el uomo de Similau, llamado así porque la zona donde lo encontraron. Oxi es un hombre que vivió hace 5.000 años. Es un hombre que ahorita lo tenemos en el Museo Arqueológico en Bolzano, Italia, donde reposa en unos neveras, unos contenedores fríos. Llegó pesando 12 kilos, actualmente estamos en 14.5 kilos, 14 kilos y medio. ¿Por qué? Oxi tiene que estar en una temperatura más o menos entre menos 10 grados y menos 6 grados. Tienen que hacerle un proceso de conservación permanente porque él se había conservado muy bien en estas montañas de los Alpes del Alto Adige, donde fue encontrado el 19 de septiembre de 1991. Una pareja de alemanes que hacían un recorrido normal entre las montañas nevadas de los Alpes y hacían el tour normal que hacen los alpinistas. De lo lejos vieron algo. ¿Qué es esto? Un muerto, ¿no? Un animal. Vamos a mirar. Se fueron a mirar y vieron que era efectivamente un muerto. Llamaron a las autoridades locales, que en ese tiempo demoraron 4 días, 19 de septiembre, 20 de septiembre, 21 de septiembre, 22 de septiembre, 5 días, porque lo cogieron el 23 de septiembre, lo pudieron ya tirar fuera con mucho cuidado para ir a estudiarlo. Entonces al inicio se creía que era un hombre cualquiera, que se había perdido, que era un alpinista, tenían el reporte de las personas perdidas, hicieron miles de pruebas, no era ninguno. Casualmente al pie de Oxi estaba su equipaje. ¿Y cuál era el equipaje de Oxi? Casualmente este hombre data de 3.000 años antes de Cristo, estamos hablando de 5.000 años. Tenía un hacha en particular de cobre. Entonces expostó también, cambió una fecha fundamental de la elaboración del cobre a 500 años antes. Porque este hombre se suponía que 2.500 años hace se elaboraba el cobre. En vez de esto, este hombre vivió hace 3.000 años antes de Cristo, cambió la fecha a 500 años. Fue fundamental encontrar su equipaje, porque se vio que tenía cereales dentro del equipaje, que tenía cosas, sogas, su vestimenta, sus zapatos eran de piel de vaca con interno embutidura de paja para recubrirlos del frío. Posiblemente tenía también una piel encima. ¿Cómo muere Oxi? Qué casualidad, ¿no? Miremos a ver por qué se murió. Oxi tenía una herida en la cabeza, pero también una en el hombro. Posiblemente murió de la herida que tenía en el hombro desangrado. Posiblemente fue con una flecha. Encontraron flechas, encontraron materiales elaborados. Y esto nos abre una ventana al mundo de un hombre del Neolítico. Oxi, el hombre del Similau. Si quieren ver más, tienen permiso de ir a YouTube, de hacerse en los curiosos y ver todos los videos al respecto, porque han hecho muchísimos videos de Oxi. Y hasta aquí llegamos el paleolítico y el neolítico, con una grandísima aventura como es la de Oxi. Los dejo y esperamos verlos en el próximo video. Un beso.